Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permites de pasar juntos y porque tú nos enseñarás por medio y a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 21, Primera de Corintios, capítulo 10, versos 12 al 22. Nuestro título es Amonestaciones contra la idolatría. Segunda parte, recordemos que la semana pasada comenzamos precisamente con este tema en este capítulo 10. ¿Qué dice? 1 Corintios 10, 12. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. En la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos de un solo pan. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifican en el altar del templo participan de ellos con Dios y con los que toman parte en el sacrificio. Eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y, al mismo tiempo, beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar de la cena del Señor y, al mismo tiempo, participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? ¿Nosotros no somos más fuertes que Dios? Muy bien, el apóstol Pablo nos seguirá hablando en contra de la idolatría, algo que pudiéramos pensar que había quedado claro para la iglesia, pero que sin embargo estaba ocasionando problemas dentro de la misma. Al grado que muchos de nuestros hermanos participaban de las comidas ofrecidas a los ídolos y de la misma manera participaban de la cena del Señor. Pablo tiene que escribirles para corregirles. Veamos. 1 Corintios 10, 12, que dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Podemos tener la firme decisión de no pecar, de mantenernos viviendo una vida de santidad. Pero del deseo al hecho hay un buen trecho. Ya que no basta con desearlo, debemos hacer lo necesario para recibir fortaleza de lo alto, esa fortaleza que necesitamos para poder mantenernos firmes. El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos después de que no pudieron mantenerse despiertos en oración. Veamos Mateo capítulo 26, verso 40, que dice: Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Y cómo les dijo el Señor? Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca, una prueba que iba a venir sobre ellos. Pero les dice, ¿están dispuestos a hacer lo bueno? O sea, hay esta disposición, este anhelo, este deseo. Lo que decíamos, no basta el deseo, sino que necesitamos hacerlo, ¿no? Por eso decíamos que del deseo al hecho hay un buen trecho, ¿ok? Y dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar, pero no solo para platicarle a Dios nuestros problemas, sino para recibir de Él la guía y la fortaleza que necesitamos para resistir las tentaciones y las pruebas por las que tenemos que atravesar. Nuestra fortaleza viene de lo alto, ya que en nuestras propias fuerzas no podemos
hacerlo. ¿Cuál es el problema de tener una actitud confiada? Porque de eso nos está hablando. ¿Cuál es el problema? Bueno, que eso podría hacer que descuidemos nuestro tiempo de oración con Dios y comencemos a ser cada vez más vulnerables al pecado. Por eso Pablo nos dice que podríamos ser los primeros en pecar. Verso 13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Ok, ¿en dónde está nuestra confianza cuando viene la tentación o la aflicción? ¿En dónde se encuentra? Pues no debería estar en nosotros mismos, sino en Dios, ya que es Él quien pone el límite a la tentación en nuestras vidas. De manera que, en primer lugar, no enfrentamos tentaciones que otros no hayan pasado. Nos encontramos en un mundo lleno de tentaciones y debemos estar conscientes que todos los que lo habitamos, somos igualmente tentados sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio o el servicio que presentemos al Señor. Primer lugar. Segundo lugar, esas tentaciones no son lo suficientemente grandes como para que no las podamos soportar. Quizás se ven enormes, pero es el Señor mismo quien no dejará que seamos expuestos a tentaciones o aflicciones que nos rebasen. Y en tercer lugar, será el mismo Señor quien nos mostrará la manera de vencerlas al traer guía y fortaleza a nuestras vidas para que las podamos resistir. Vamos a ver, con relación a esto, el siguiente comentario. En una cultura llena de depravación moral y presiones, Pablo dio a los corintios palabras de aliento firmes acerca de la tentación. Dijo, 1. Deseos cerrados y tentaciones son comunes a todos, de manera que no piense que les sucede solo a usted. 2. Otros han resistido las tentaciones y usted también lo puede hacer. 3. Toda tentación puede ser resistida porque Dios le ayudará a que así sea. Dios le ayuda a resistir la tentación ayudándole a 1. Reconocer a aquellas personas y situaciones que le originan problema. 2. Apartarse de todo aquello que usted sabe que es erróneo. 3. Escoger solo lo que es correcto. 4. Orar pidiendo la ayuda de Dios. Y 5. Buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22, ¿verdad? Huid de las tentaciones. Muy bien. Verso 14. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Vamos a ver el comentario y después platicamos. Dice, la adoración a los ídolos era la principal expresión religiosa en Corinto. Había varios templos paganos en la ciudad y eran muy populares. Las estatuas de madera o piedra no eran malas en sí mismas, pero la gente les daba crédito por lo que solo Dios era capaz de hacer, como proveerles un buen clima, cosechas e hijos. La idolatría sigue siendo un serio problema hoy, pero aparece en distintos envoltorios. No ponemos nuestra confianza en estatuas de madera o piedra, sino en los billetes y en las tarjetas de crédito. Confiar en las cosas que solo Dios puede proveer es idolatría. Nuestros ídolos modernos son símbolos de poder, placer o prestigio que son altamente recompensados. Cuando comprendemos los paralelos contemporáneos con la idolatría, las palabras de Pablo, huir de la idolatría, vienen a ser más significativas. A lo que yo te pregunto después de este comentario y lo que hemos estado mirando, ¿cómo andas en idolatría? Necesitamos levantar nuestra voz ante el Señor clamando por ayuda en este tema, porque ciertamente ya no adoramos ídolos de madera, metal, resina o piedra, no, pero seguimos sin tener nuestro corazón y confianza en orden. De manera que no amamos a Dios por encima de nuestros demás afectos, aunque decimos que sí lo hacemos. Y no confiamos en Dios por encima de las demás cosas. Cuando pasamos por problemas, cuando tenemos dificultades y enfermedades, dejamos ver en dónde está nuestra verdadera confianza. A lo que yo te pregunto, ¿en quién esperas? ¿En Dios
o en las personas que se encuentran alrededor tuyo. Puede ser un médico, un especialista, un pastor, un consejero, un prestamista, una cuenta bancaria, una promesa de préstamo o pago. ¿En quién esperas? Verso 15. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. ¿Qué está queriendo decir sin decirlo el apóstol? Que los que confían en los ídolos no son inteligentes. Y es que en verdad en la idolatría hay mucha estupidez, discúlpeme el término. Cuesta mucho trabajo creer que alguien que se ha preparado y tiene estudios a nivel universitario y posgrados pueda postrarse ante un pedazo de madera o un pedazo de metal o de resina y pedirle que le ayude. Mire, ¿qué dice la Biblia de esto que estoy hablando? Isaías 44:16. Vamos a leerlo. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Además se calientan junto al fuego y dicen, qué bien se está aquí, ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen la estatua de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración, sálvanos pues tú eres nuestro Dios. Esa gente no entiende nada, están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. ¡Oh, qué interesante y fuerte! ¿No es cierto? Así que, después de leer esto, estupidez ya no suena tan agresivo, ¿no? Ahora, el primer paso para alejarse de la idolatría es entender que los ídolos son una gran mentira. Dejemos de engañarnos con las falsas ideas que el mundo pretende que creamos y que desgraciadamente se han introducido en nuestras iglesias, en donde seguimos creyendo en amuletos para la buena suerte, pero ya no les llamamos de esa manera. Ahora tenemos en lugar de cruces, pescados. Sí, ya no traemos una cruz al cuello, pero traemos un pescado que creemos que es de la buena suerte y que Diosito está con nosotros. ¿Sí? En lugar de rosarios nos hemos inventado métodos de oración para que nuestra oración sea efectiva y llegue hasta la presencia de Dios. En lugar de veladoras, ahora tenemos mantos ungidos. Y en lugar de agua bendita, aceite de la unción para ungir nuestro carro que nos acabamos de comprar y la casa que acabamos de adquirir, ¿no? Para que de esa manera Dios nos bendiga. En lugar de pinturas de santos, porque pues ya no adoramos santos, ahora tenemos pinturas proféticas. Cosas que creemos que por tenerlas, por el simple hecho de tenerlas, harán que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. Recordemos que el primer paso para alejarse de la idolatría es entender que los ídolos son una gran mentira. Verso 16. En la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos de un solo pan. Ahora nos recuerda lo que es Santa Cena o la Cena del Señor, en donde lo primero que nos deja claro es que cuando participamos de la copa y del pan, estamos en verdad participando de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La palabra en griego usada por Pablo es koinonía, que significa comunión o participación, lo que quiere decir que cuando los creyentes participamos de este memorial, estamos afirmando nuestra común unión, es decir, nuestra comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección, identificándonos con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso dice, aunque somos muchos, somos un solo
cuerpo. Razón por la que solo participamos de este memorial aquellos que le hemos entregado nuestras vidas al Señor y por consiguiente formamos parte de su iglesia. En algunas congregaciones, para asegurarse de esto, piden que solamente participen aquellos que han descendido a las aguas del bautismo y por lo tanto forman parte de los registros de los miembros de esas congregaciones. Pero eso es algo que ellos han implementado, porque lo único que se nos pide y que nos pide la Escritura es que seamos de Cristo, que seamos de Cristo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver, comunión, porque estamos hablando de este término koinonía, que significa comunión o participación. Comunión significa tener en común, participar de y asociarse con. La conmemoración de la Cena del Señor era una práctica habitual y estimada en la iglesia primitiva, porque así los creyentes recordaban la muerte de su Salvador y celebraban su salvación común y la vida eterna con la participación comunitaria de los elementos que reflejaban su unidad espiritual perfecta. ¿Ok? Muy bien, esto es lo que nos habla. Ahora, en la versión Reina Valera, este texto se menciona así. Vamos a verlo en Reina Valera. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero como dice, la copa de bendición. Esa copa de bendición era la tercera copa que se bebía en la Pascua, es decir, todos aquellos que estaban escuchando la carta escrita por el apóstol Pablo y que eran judíos sabían que cuando hablaba de la copa de bendición estaba hablando de la tercera copa que se bebía en la Pascua, donde los judíos daban a Dios gracias por los frutos de las cosechas. Cuando Pablo usa ese mismo término para referirse a la cena del Señor, nos habla de cómo es que gozamos del formar parte. Tú y yo gozamos del participar de esos frutos de la obra de Cristo en la cruz. Interesante, ¿no es cierto? Muy bien, verso 18. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifican en el altar del templo participan de ellos con Dios y con los que toman parte en el sacrificio. Ahora les pone un ejemplo, ¿verdad? Y el ejemplo tiene que ver con las ofrendas que se sacrifican en el altar, en el templo. Debemos recordar que en aquella época, ¿sí?, el templo todavía existía y estos sacrificios todavía se llevaban a cabo. ¿Ok? Vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver el siguiente comentario. Dice, en los sacrificios del Antiguo Testamento, la ofrenda se hacía en representación de todos los que comían. Levítico capítulo 7, versos 15 al 18. Por medio de esa acción, las personas se identificaban con la ofrenda y afirmaban su devoción a Dios, a quien la ofrecían. De ese modo, Pablo enseña que cualquier sacrificio hecho a un ídolo implica una identificación con ese ídolo. La participación de los creyentes en esa clase de culto era algo del todo inapropiado. Aquí no se habla de comprar carne en la carnicería e ir a prepararla en casa, un tema que nosotros ya vimos. No habla de eso. Aquí se habla de participar de la comida ya hecha y comerla al pie del altar del ídolo de donde fue tomada. Pablo les enseña a los de Corinto que hacerlo de esta manera es identificarse con el ídolo y identificarse como parte de esa comunidad religiosa. Lo mismo que pasaría si participamos de la llamada comunión que ministra la Iglesia Católica, donde al participar estamos aceptando que formamos parte de sus fieles y que aceptamos por completo su doctrina. ¿Ok? Muy bien, de eso habla. Por eso es inapropiado que el creyente cristiano, que el Hijo de Dios participe de estas cosas. Verso 19. Eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran
o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. ¿A quiénes se les ofrece en realidad lo que se sacrifica a los ídolos? A los demonios. Si bien es cierto, un ídolo en sí nada es, pero aquí Pablo nos habla de lo que sucede en el reino espiritual y nos dice que cuando se ofrece algo o se toma algo de los ídolos, se ofrece a los demonios o se toma de ellos. Pablo se basa para hacer esta afirmación en lo escrito por Moisés en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32. Vamos a verlo. Deuteronomio 32:16 dice: lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no habían conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Es decir, ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, y aquí especifica, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. ¿Ok? Ahora, en la actualidad, en la santería, eso es lo que se hace. Los demonios han tomado a cada uno de los santos de la Iglesia Católica y cuando se ofrece algo a ese santo, en realidad se le está ofreciendo a ese demonio. Así es como tenemos una lista de santos y demonios que son adorados. Aquí la tenemos. Oriushas o guerreros, ¿verdad? Tienen a Eshu, a El Wa, que es San Antonio de Padua, Ogún, que es San Pedro, Ososhi, que es San Norberto, Oshun, que es San Judas Bautista. Tienen también los Oriushas principales, es decir, de cabecera, que tienen a Obatalá, que es la Virgen de las Mercedes, Oshun, que es la Virgen de la Caridad, Shango, que es Santa Bárbara, Yemayá, que es Virgen de Regla, Joya, que es la Virgen de la Candelaria. Y tienen los orishas mayores, que es Inle, que es San Rafael o San Roque, Iroko, que es la Purísima Concepción, Nana Buruku, que es Santa Ana, Oba, o Duduwa, que es San Norberto, Olokun o Orishaoko, que es San Isidro Labrador. La lista, la verdad es que es larga, pero solamente quise tomar un fragmento de ella para que nosotros pudiéramos mirar esto que el apóstol Pablo nos está explicando desde entonces y que se sigue practicando en la actualidad, lo que quiere decir que cuánto cuidado tenemos que tener de no participar en ninguna de estas cosas. Miren, de pronto nos vemos sorprendidos en la calle por personas que están recolectando dinero para poder llevar a cabo las llamadas fiestas patronales, que no son otra cosa sino fiestas a los demonios. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Verso 21. Ustedes no pueden beber la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honran a los demonios. Tampoco pueden participar de la cena del Señor y al mismo tiempo participar de las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Como seguidores del Señor, debemos darle toda nuestra lealtad, debemos recordar que fuimos comprados por medio de la sangre de Cristo, de manera que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Él, y eso implica serle fiel. No podemos o no debemos, como Pablo explica, comer pan de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Comer de la mesa del Señor significa, como ya explicamos, comunión con Cristo e identificación con su muerte. Comer de la mesa de los demonios significa identificarse con Satanás participando en actividades de adoración o que promueven idolatría o maldad. La pregunta a hacernos es, ¿estamos de alguna manera participando de ambas mesas? Es decir, ¿estamos participando de la mesa del Señor al participar
de Santa Cena y a la vez participamos de alguna manera en los rituales paganos como asistir a sus cultos o participar de sus fiestas o cooperar con dinero, aunque sea poco, la Biblia dice que no puede o no debe hacer ambas cosas al mismo tiempo. Que no podemos o no debemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. No podemos adorar a Dios, comer de la mesa del Señor y a la vez participar de la mesa de los demonios. Esto es algo que tenemos que tener en mente y que no debemos olvidar y necesitamos recordarnos constantemente. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, a veces creemos que hay temas que ya tenemos dominados y que el hablar de ellos, bueno, es solamente recordar aquello que hace tanto tiempo ya conocemos. Sin embargo, tú nunca dejas de sorprendernos a través de tu palabra y nunca dejas de enseñarnos cómo es que no importa cuánto sepamos, siempre existe la capacidad de aprender un poco más. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado con tanta claridad acerca de este tema. Porque, Señor, a veces el dar por sentado y confiarnos en ese conocimiento ya adquirido, corremos el riesgo de descuidarnos, deslizarnos y vernos de pronto sorprendidos, Señor, por el no estar haciendo lo que es correcto delante de tu presencia. Dios, sobre todo en este tema de idolatría, ¿cuánto problema, de verdad, cuánto problema tenemos? Como creyentes, como cristianos, hemos cambiado unas falsas prácticas por otras. Dios, yo te ruego y te suplico que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Y que podamos, Señor, que podamos de alguna manera aprender a hacer lo bueno y dejar de lado aquello que no te exalte y no te glorifica. Obra en nuestro corazón y en nuestra vida, Dios, y que podamos aprender un poco más cada día acerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos estamos despidiendo, no sin antes, como siempre, recordarte que todos los días nos estamos escuchando a través del devocional. Que el día domingo tenemos nuestra enseñanza dominical y que todos los lunes tenemos nuestra enseñanza verso a verso, libro a libro. Seguimos con 1 Corintios. Espero que esté siendo un libro de mucha bendición para tu vida como lo está haciendo para la mía. Y me despido, no sin antes desearte que el Señor te siga bendiciendo.